Dios te bendiga ahí donde tú te encuentras. Te envío un abrazo y un saludo en el nombre de Jesucristo. Y el deseo de nuestro corazón es que la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos alcance tu vida. Que la paz de Jesucristo inunde tu corazón. En este día te invito a orar antes de entrar a la lectura de la palabra de Dios. Ahí donde te encuentras, aparta un tiempo, si es posible, que puedas cerrar tus ojos, que puedas entrar en un momento de quietud para hablar con nuestro Padre Celestial y pedirle que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que seamos direccionados, que podamos recibir entendimiento de su palabra. La Escritura nos dice en el libro de Pedro que la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana, que la palabra de Dios no fue traída por el intelecto, por la capacidad, por las destrezas del hombre, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces sí fueron hombres, pero hombres de Dios, hombres santos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que recibieron del Espíritu de Dios las cosas que debían escribir, las cosas que debían decir. Y estas palabras que fueron escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, hoy también han llegado a nosotros. La palabra de Dios también dice en el libro de Corintios, Primera de Corintios, que nosotros no hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que son enseñadas por el Espíritu, donde el Espíritu de Dios va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el hombre natural, las cosas del Espíritu no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que saque de nosotros o nos ayude a sacar de nosotros esa parte racional, esa parte natural, esa parte intelectual, esa parte lógica humana que no nos deja percibir, que no nos deja discernir, que no nos deja recibir la porción del Espíritu Santo. Le invito a que incline su rostro en el nombre de Jesús. Padre, oramos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por el privilegio y la oportunidad de poder llevar tus palabras. Te pedimos que abras el entendimiento de todos, Señor, los que estamos expuestos en este momento a tu palabra que es verdad. Te pedimos que tu Espíritu Santo ponga la convicción y el testimonio en el espíritu de todos aquellos que reciben tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad, para que la palabra dicha sea la que tú has puesto realmente, pero que esta palabra que tú realmente has puesto también sea la palabra recibida en el corazón de cada persona que está oyendo, que se conecta, Dios mío, a este audio, que recibe, Dios mío, estas palabras. Oramos en el nombre de Jesús para que esta tu palabra no vuelva vacía, para que esta tu palabra le dé vida a cada persona que la recibe. Oramos en el nombre de Jesucristo, pidiéndote que esta tu palabra, la cual no volverá vacía a ti, sino que tú la has enviado y ella cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado, que tu palabra, Señor, sane a los enfermos, libere a los cautivos, restaure las vidas, los corazones, las familias, los matrimonios. Que esta tu palabra, Señor, fortalezca, Dios mío, la vida de tus hijos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo y te damos muchas gracias. Tú eres bueno y tu palabra a ti no volverá vacía. Escrito está. Amén y amén. Vamos a hablar en esta ocasión de la santificación. En momentos anteriores o en grabaciones anteriores habíamos hablado de santificar el nombre de Dios, y ese tema de santificar el nombre de Dios nos lleva a este tema que ya es un poco más apuntando hacia la respuesta del hombre hacia Dios. Santificar el nombre de Dios es la invitación a hacer las cosas que a Dios le agradan. Santificar el nombre de Dios es la invitación a vivir una vida reverente delante de Dios.
Santificar el nombre de Dios incluso puede ser una de nuestras peticiones en medio de la oración. Santificado sea tu nombre, dice el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, entendemos que a la luz de las Escrituras hay cosas que no van a suceder si nosotros no santificamos el nombre de Dios, si nosotros no le tratamos con respeto, si nosotros no somos reverentes delante de su presencia, si nosotros no somos temerosos de Él en nuestro corazón, si no vivimos delante de Él, sino al ojo del hombre. Hay cosas que no van a pasar porque de estas maneras, viviendo para agradar solo a los hombres, viviendo consagrados, viviendo congraciados con el mundo, viviendo a nuestra manera, viviendo fuera del contexto de la palabra de Dios, viviendo con actitudes, pensamientos y intenciones irreverentes en nuestro corazón, de esa manera el nombre de Dios no es santificado. Viviendo en oposición a la palabra establecida por Dios, su nombre no es santificado de esa manera. Entonces, la Biblia, después de que nos dice santificado sea tu nombre, dice venga a nosotros tu reino. El reino de Dios se manifiesta en la vida de las personas que santifican el nombre de Dios. Si no se le trata con respeto, si no hay una vida de obediencia, si no hay una vida sujeta, si no hay una vida que procura o busca agradar a Dios, entonces hay muchas cosas que de parte de Dios no se van a manifestar en esa persona, en esa familia, en esa iglesia, en esa ciudad o en ese país. Donde no se santifica el nombre de Dios, Dios deja de manifestarse o no se manifiesta. Bendito sea su nombre. Pero vamos a hablar nosotros acerca de la santificación. Quiero llevarle a varios versículos bíblicos primeramente y luego explicaremos un poco acerca de lo que es la santificación. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos que el propósito y el plan de Dios es que sus hijos seamos santos y sin mancha delante de Él. El plan maravilloso de Dios, el plan perfecto de Dios, los pensamientos de bien que Dios tiene para contigo comienzan con una vida en santidad, con una vida agradable delante de Él, con una vida alineada con el plan y con el propósito que estableció Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que todas las cosas fuesen establecidas en este mundo. Dios ya había determinado que para Él viviríamos santos y sin mancha delante de su presencia, haciendo las cosas que son agradables delante de Él, guardando sus mandamientos, haciendo su voluntad. Tú y yo nacimos para agradar a Dios. Tú y yo nacimos para glorificar el nombre de Dios. Tú y yo nacimos para representar a Jesucristo aquí en la tierra, para que la voluntad de Dios sea hecha sobre nosotros aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Pero en los cielos hay toda una atmósfera de santidad. También quiero llevarte o que vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Y aquí dice la escritura: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces quiero decirte que la santificación es un llamado que tú y yo debemos responder. Como hijos de Dios, es una responsabilidad de parte nuestra poder contestar el llamado a la santificación. Dios no nos llamó a inmundicia. ¿Qué significa esto? Dios no nos llamó a vivir en las condiciones que vive el mundo. Dios no nos llamó ni nos escogió para que nuestra vida se desgaste en los placeres de este mundo. Dios no nos llamó para que seamos esclavos ante los vicios, ante las malas prácticas, ante las conductas pecaminosas que hay en este mundo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, y a veces en la familia
hay una cultura de inmundicia, hay una cultura de pecado, de hechicería, una cultura de mentira, de palabras sucias, una cultura de blasfemia, una cultura de irrespeto a los padres, una cultura de desórdenes sexuales, de fornicación, de adulterio, de incesto. A veces en las familias hay una cultura de violaciones, bendito sea el Señor, de depravaciones, y Dios no nos ha llamado a eso. Hay familias que la cultura que tienen es las drogas, los vicios, el alcoholismo, y Dios no nos ha llamado a inmundicia. Por eso es que cuando tú y yo nacemos de nuevo, empieza una nueva historia. Surge una nueva criatura conforme al diseño de Dios, una nueva criatura en nuestro interior que clama por la voluntad de Dios, que desea lo verdadero de Dios, que desea lo santo de nuestro Padre que está en los cielos, que es una nueva creación que no está diseñada para vivir conforme a las cosas que establece este mundo que contaminan al hombre. Dios nos ha llamado a santificación. Dios nos ha llamado para que nosotros vivamos conforme es su voluntad, conforme es el orden establecido en su palabra. Dios nos ha llamado para que vivamos separados de todas estas cosas que a Él no lo representan, para que nos descontaminemos de aquellas cosas que en otro tiempo practicábamos. Bendito sea su nombre. El llamado de Dios es a salir de ahí, de esa cultura de contaminación que a veces está en las familias, a veces son los barrios, las ciudades, a veces son los entornos que visitamos, el grupo de amigos. Dios nos llamó para que salgamos de ahí, de donde estábamos atados, donde estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos llamó para que vivamos para su gloria. A santificación nos llamó Dios, a vivir una vida de pureza, a vivir una vida descontaminada, desintoxicada, libre del pecado, libre de ataduras, libre de vicios, libre de contradicciones. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Número 1. Dios ha llamado a santificación. Y cuando nosotros vamos un poco más allá en las Escrituras, nos encontramos con 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y la Escritura dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces entendemos que la santificación requiere de un compromiso de parte nuestra para con Dios. Requiere de un nivel de entendimiento más allá de las cosas terrenales. Requiere de una vida que está dispuesta a prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Un ejemplo bíblico es Daniel. Daniel entendía esto perfectamente. Y cuando Daniel llega a Babilonia, él toma una decisión en su corazón. La Biblia dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Por lo tanto, la vida de santificación tiene que ver con la propuesta de nuestro corazón, tiene que ver con la disposición del corazón del hombre para hacer aquellas cosas que a Dios le son agradables y para permanecer haciéndolas, porque no solamente es llegar, sino permanecer. Jesús dijo: si permaneciereis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, la santificación o responder al llamado de la santificación tiene mucho que ver con la disposición que haya en tu corazón. Debemos disponernos a abandonar todas aquellas cosas que las Escrituras nos enseñan que no nos convienen, que las Escrituras nos enseñan que no son parte del plan perfecto que Dios diseñó para nosotros. Debemos abandonar todas las prácticas, todas las conductas, las formas de pensamiento, las intenciones del corazón que no agradan a Dios, que no santifican su nombre y que no nos permiten contestar el llamado a la santificación que Él nos ha hecho. Bendito sea su nombre. Ahora, la pregunta es: ¿qué es santificación? Santificación es cuando el cristiano que ha renacido empieza a consagrarse, empieza a vivir una vida dedicada y separada para Dios y para su voluntad. Eso es santificación: consagrarse, dedicarse, separarse para vivir para Dios.
hacer las cosas que a Dios le agradan, separarse del mundo, distanciarse de aquellas cosas que Dios enseña en su palabra, que están contaminadas, que contaminan al hombre, que no dejan que el hombre viva la realización de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, esto es santificación, pero la santificación no la puede vivir cualquier persona. La santificación la viven las personas que en Cristo Jesús han nacido de nuevo, porque para vivir o para contestar el llamado a la santificación, usted necesita haber nacido de nuevo, necesita haber sido resucitado por el poder de Jesucristo, necesita haber sido lavado por la sangre del Cordero, necesita ser nueva criatura. Solo la nueva criatura o las nuevas criaturas pueden contestar este llamado, porque son nueva creación conforme es la voluntad de Dios. Dios nos ha dado vida. Bendito sea su nombre. Nos sacó de la muerte, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Entonces, las nuevas criaturas, o todo aquel que es nueva criatura, todo aquel que ha renacido en Cristo Jesús, tiene la capacidad de contestar este llamado, porque esa nueva creación que hay dentro de ti, esa nueva criatura que hay dentro de ti, desea las cosas de arriba, desea las cosas de Dios, está diseñada para estar en comunión con Dios y para hacer todas las cosas que a Él le agradan. Por eso es importante que la mente también sea renovada y sea transformada y se alinee con los propósitos y con la voluntad de Dios. El cristiano tiene la tendencia a vivir de acuerdo a las cosas que ha entendido. Usted y yo solamente vamos a vivir el Evangelio de acuerdo a lo que hayamos entendido del Evangelio. Por eso las Escrituras nos dicen en Efesios capítulo 5, versículo 17, dice: no seáis insensatos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ahora bien, cuando hablamos de santificación, también debemos hablar y nos vemos obligados a hablar de inmundicia. Si Dios me llamó a santificación y ya entiendo lo que es santificación por esta breve explicación, ahora necesito entender a qué se refiere cuando me habla de inmundicia. Y cuando la Biblia habla de inmundicia, la inmundicia se refiere a todo tipo de suciedad, ya sea física, ya sea moral, sea algún tipo de impureza espiritual por la desobediencia intencional a Dios. Entonces, entiéndase bien, las Escrituras nos dicen en el libro de Tesalonicenses, creo que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, en espíritu, alma y cuerpo, para que seáis irreprensibles el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos habla que hay tres dimensiones en las cuales Dios quiere santificarnos, limpiarnos. Bendito sea su nombre. Y esto es en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces, necesitamos entender que la inmundicia está en estos tres ámbitos en el ser humano. Hay contaminación o hay suciedad en lo físico. Hay contaminación o hay suciedad en lo moral, pero también hay contaminación, suciedad o impureza en lo espiritual. Y esto es por la desobediencia intencional a Dios. Me refiero a la impureza espiritual. Cuando intencionalmente contradecimos a Dios, cuando intencionalmente vamos en oposición a la verdad, cuando intencionalmente escogemos nuestro propio camino, cuando intencionalmente nos exponemos a lo malo, al pecado, a lo que ensucia. Pero también hay suciedad, hay inmundicia o contaminación en lo moral y en lo físico. Bendito sea su nombre. Más adelante explicaremos esto con más detalle. Entonces, si yo quiero vivir una vida de santidad o contestar al llamado de la santificación, ¿qué cosas debo considerar? Hay dos cosas que son importantes considerar. Y lo que debemos considerar es que la santificación tiene dos etapas. La primera etapa es donde yo empiezo a identificar lo que es inmundicia. Empiezo a identificar
lo que es sucio, lo que es inmoral, lo que es torcido, lo que está contaminado, lo que llena mi vida de toxicidad, lo que llena mi espiritualidad de toxicidad, mi moralidad de toxicidad, incluso lo que llena mi cuerpo de toxicidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en esa primera etapa necesitamos aprender a discernir y aprender a identificar todas aquellas cosas que están contaminadas, pero que hacen parte de mi vida, que las aprendí en el pasado cuando no conocía a Cristo y todavía no me desprendo de ellas. Todas aquellas cosas que quizás están en mi mente y no dejan que mis pensamientos estén consagrados para Dios, no dejan que desarrolle la mente de Cristo, porque hay malos pensamientos, porque hay malas sospechas, porque hay imaginaciones pecaminosas, torcidas, depravadas. Bendito sea su nombre. Hay cosas que quizás están en mi vocabulario, palabras de doble sentido, palabras que destruyen, que no son de bendición sino de maldición, palabras que desaniman mi vida o desaniman la vida de otros, palabras que no están alineadas con la palabra de Dios, palabras que tuercen los principios establecidos en la palabra de Dios o que adulteran la palabra de Dios, palabras que son herejías o blasfemias que posiblemente están en nuestra boca. Bendito sea su nombre. Entonces necesito aprender a identificar eso y además también poder identificar qué cosas se mueven en mis intenciones. El Señor Jesús dijo que del hombre sale o del corazón del hombre sale lo que le contamina. Y es allí en el corazón donde hay adulterios, malos pensamientos. Es allí en el corazón donde están las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las envidias y todas aquellas cosas malas que por algún lado entraron y se quedaron en el corazón del hombre. Entonces el ser humano necesita identificar qué cosas hay en su corazón que están contaminadas, que ensucian su vida, que cuando se manifiestan le contaminan por completo, no le dejan vivir una vida consagrada para Dios. Quizás cuáles son las motivaciones, los celos, las envidias, los resentimientos, la ira. Bendito sea su nombre, la mentira que a veces está en nuestros labios. Mentiras, ¿verdad? Con distintos tipos de motivación, pero sigue siendo mentira. Unos mienten por miedo, otros mienten por no quedar mal, otros mienten por cubrir a fulanito, a Pepito, pero no deja de ser mentira. Otros dicen verdades a medias. Bendito sea el Señor. Otros mienten omitiendo la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. La mentira que está detrás de la hipocresía, de la simulación, del mostrar una apariencia en algo que no soy o que no estoy viviendo. Entonces necesitamos limpiar nuestra vida de estas cosas que no le agradan a Dios, de estas cosas que no dejan que contestemos a su llamado. Cuando Dios determina que es necesario que nosotros vivamos algo o de alguna manera, es porque eso que Él ha determinado a nosotros nos hará bien. Y si Dios determinó hacernos un llamado a la santificación, es porque eso a su pueblo le hace bien. Bendito sea su nombre. Entonces, necesitamos en la primera etapa identificar cuáles son las cosas sucias que están en nuestra vida, cuáles son las cosas contaminadas que están en nuestra vida, en la mente, en el corazón, en el vocabulario, en el comportamiento, los hábitos. ¿Qué decir de los hábitos perezosos, de los hábitos negligentes que no le dan la gloria a Dios? ¿O qué decir de las motivaciones que hay a veces en el corazón del hombre de querer ser visto, de querer brillar con luz propia, de querer, ¿verdad?, tener una posición o un título, de querer aparecer, de querer figurar, de querer tener cargos importantes? Bendito sea su nombre. ¿Qué hay con la no disposición al servicio? ¿Qué hay con la no disposición a ayudar a los que necesitan? ¿Qué hay con la no disposición de ser de bendición en medio del pueblo de Dios? ¿Qué hay del individualismo, del egoísmo, de la tacañería? ¿Qué hay de todas estas cosas? Contaminan al hombre, no hacen parte de la voluntad de Dios, no son la manifestación del Espíritu de Cristo. Entonces, esa es la etapa o la primera etapa que necesitamos mirar y necesitamos discernir
e identificar qué cosas están allí operando en nuestra vida que no son parte de la nueva criatura, que no son parte del plan de Dios, que no representan a Cristo, que no dejan que contestemos a su llamado a la santificación. Y por otra parte, necesitamos entonces entrar de lleno a lo que es la santificación. Y la santificación va a demandar de mí que yo aprenda de Jesucristo, porque ya sé y empecé a identificar las cosas que no deben ser. Y mi pregunta es, ¿y las cosas que sí deben ser, de quién las voy a aprender? Bueno, la otra etapa es aprender de Jesucristo. La Biblia dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Está usted aprendiendo de Cristo? ¿Está aprendiendo a buscar a Dios como Cristo buscaba al Padre? ¿Está aprendiendo a andar en el temor reverente que anduvo Jesucristo? ¿Está siguiendo las pisadas de Cristo? ¿Es usted una persona de comunión con Dios, de oración como lo era Jesucristo? ¿Es usted una persona que conoce las Escrituras y las vive como las vivió Jesucristo? ¿Es usted una persona, y preguntémonos, ¿verdad? A modo personal, ¿estamos siendo personas que tenemos un buen testimonio como lo tenía Jesucristo? ¿Andamos en la verdad como anduvo el Señor Jesucristo? Porque en Él no se halló mentira, no dijo mentira, no había pecado en Él, no hubo pecado en Él, no pecó. Fue perfecto en todos sus caminos. Y la pregunta es, ¿estamos siguiendo como cristianos el modelo de vida, el estilo de vida que nos dejó marcado nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos aprendiendo la generosidad como fue generoso nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos aprendiendo a ser misericordiosos y compasivos como Él lo fue? ¿Estamos aprendiendo a vivir y estamos desarrollando una vida de integridad como lo hizo el Señor Jesucristo? ¿Estamos aprendiendo la obediencia, la honra a los padres como Jesucristo también lo hizo? ¿Estamos aprendiendo de Jesucristo? ¿Se está desarrollando en nosotros el carácter de Cristo? ¿Qué es lo que está predominando? ¿El fruto del Espíritu o las obras de la carne? El fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y contra tales cosas no hay condenación, no hay ley. Pero las obras de la carne también son manifiestas, dice la Escritura en Gálatas capítulo 5. Y dice que las obras de la carne son fornicaciones, adulterios, celos, pleitos, iras, contiendas, griterías, hechicería, idolatría. Y así enumera una lista de cosas contra las cuales dicen las Escrituras: os amonesto y les digo, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo hago? Ya para terminar aquí en este punto, y más adelante vamos a continuar aprendiendo. ¿Cuáles son las herramientas que yo debo utilizar para vivir una vida de santificación, para responder a este llamado en buena disposición de corazón, pero también para permanecer, ¿verdad? En sintonía con ese llamado a la santificación que Dios me ha hecho como su hijo o como su hija? Número uno, usted necesita y yo necesito desarrollar una vida de oración. ¿Para qué es la oración? La oración es para comunicarnos con Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando miramos en las Escrituras, tenemos una serie de recomendaciones específicas en cuanto a la oración. El apóstol Pablo le decía a las iglesias: orad sin cesar, bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Judas dijo: orando en el Espíritu Santo. Y así las Escrituras por todas partes nos enseñan que debemos orar. A los romanos se les dijo: constantes en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es para comunicarnos con Dios, y a través de ella nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra vida, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, pero también a través de la oración perdonamos a los que nos han ofendido, recibimos ese bálsamo, recibimos esa renovación de parte de Dios cuando buscamos su rostro. De hecho, la Escritura dice: mas tú, cuando ores,
entra en tu cuarto o en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hay instrucciones precisas en cuanto a la oración. A través de la oración hablamos con Dios, entregamos nuestras cargas, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras ofensas, pero también perdonamos a los que nos han ofendido. Nos comunicamos con Dios y eso es muy importante. Somos renovados por medio de la oración. Número 2, ayunar. Ayunar es importante y también la Biblia nos recomienda mucho el ayuno, fusionado con la oración. ¿Para qué es el ayunar? El ayunar es para someter la carne y fortalecer el espíritu. Cuando nosotros vamos al libro de Jonás y Jonás le predica a Nínive, obedeciéndole ahora al Espíritu Santo, entonces cuando Jonás entra a la ciudad y comienza a pregonar, los hombres de Nínive reciben la palabra, dice la Escritura, y le creen a Dios, y en respuesta ellos proclaman un ayuno donde no comieron ni hombres ni mujeres, donde ni los niños ni aun los animales comieron ni bebieron. Todos se humillaron delante de Dios en respuesta a la palabra que se les predicó, la cual ellos creyeron. Entonces, ayunar es para someter la carne y fortalecer el espíritu. ¿Qué estaba pasando en Nínive? Nínive era una ciudad que estaba viviendo de forma desenfrenada y su pecado había llegado delante de Dios. Las obras de la carne estaban gobernando en aquel lugar, pero por la exposición de la palabra de Dios, los hombres se arrepintieron y decidieron someter las obras de la carne, entraron en ayuno, clamaron a Dios, fusionaron el ayuno con la oración y esto los llevó a tener una respuesta de parte de Dios y Dios los perdonó. Dios tuvo misericordia de ellos porque ellos escogieron el mejor camino, someter la carne y fortalecer el espíritu, porque no se puede tratar de establecer comunión con Dios estando en la carne. Usted necesita y yo necesito ayunar. Necesitamos tratar con los impulsos de la carne y someterla. Y esto debe ser un acto consciente. No puede haber en nosotros inconsciencia, sino un acto consciente de que la carne se debe dominar. Pablo le dijo a los Gálatas, no satisfagáis los deseos de la carne, sino antes bien sed guiados por el Espíritu o andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, no le den privilegio, no le den cabida, no le den oportunidad a la carne. Por lo tanto, se entiende por estas palabras del apóstol que debe ser un acto consciente el someter la carne. Y número 3, la tercera cosa que necesito es la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque como dicen las escrituras, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios es importante para que yo pueda estar en sintonía con el llamado a la santificación? Porque la palabra de Dios es para que seamos sabios, pero también la palabra de Dios es para que seamos salvos. Se lo dijo Pablo a Timoteo. La palabra de Dios también es para que seamos transformados, es para que seamos perfeccionados. La palabra de Dios es para que seamos preparados o estemos preparados o desarrollemos la habilidad, la capacidad para llevar a cabo toda buena obra por medio de la cual sea glorificado nuestro Padre que está en los cielos. Y quiero decirle lo siguiente. A veces los cristianos queremos vivir el 100% de nuestras horas y de nuestra vida cristiana fluyendo en los dones espirituales, hablando en lenguas, profetizando, ¿verdad? Teniendo sueños, revelaciones y todas estas cosas que no son malas. La Biblia las enseña y así debe ser en medio del cuerpo de Cristo. Pero a sus hijos usted no los cría hablando en lenguas. Usted no lleva el matrimonio a mejor profetizando. Ahí nosotros necesitamos desarrollar el carácter de Cristo para que todas estas cosas vayan bien. Entonces necesitamos comprender que todo tiene su tiempo.
Y hay un tiempo para profetizar, para hablar en lenguas, para soñar, para tener revelaciones, ¿verdad? Y visiones. Pero el resto del tiempo, ¿cómo lo hacemos? Al trabajo no llegamos hablando en lenguas ni profetizando. Ahí tenemos que ser personas productivas, ahí tenemos que ser personas responsables, que lleguen a tiempo, que hagamos bien nuestro trabajo, que lo hagamos con excelencia, que representemos a Cristo. En el matrimonio, el varón debe ser sabio para vivir con su mujer debe ser prudente para el trato con su marido y tratarle con respeto. Los hijos deben estar sometidos o sujetos a los padres, y los padres no exasperar a sus hijos, criarlos bien en el temor de Dios. Entonces vemos que para que nuestra vida se ponga en sintonía con el llamado que ha hecho Dios a la santificación, necesitamos el desarrollo del carácter de Jesucristo en nosotros. Que lo que hagamos lo hagamos con fe, lo hagamos en base al amor, que procedamos conforme a la misericordia, conforme a la benignidad, la bondad, que haya en nosotros mansedumbre, que haya en nosotros templanza, que se comiencen a manifestar en nosotros y a formar en nosotros todas aquellas cosas que contrarrestan las obras de la carne, que no nos dejan responderle al llamado que nos ha hecho el Señor. Que Dios te bendiga.